y sabroso para otros. Aquí a la política de siempre la encendemos con la chispa del periodismo joven que le mete fuego al debate. Y como es tradición, un dato. Solo en Bucaramanga hay jóvenes como para llenar 10 veces el Estadio Alfonso López. Y ni así nos paran bolas. Por eso decidimos arrecharnos y pararnos duro para poner a prueba tanta carreta que echan. Acá no comemos de tamal, lechona, guarapo o empanada. Esperamos que lo que se diga le quede sonando hasta el día en que entregue su voto. Y a usted, candidato, si lo eligen hasta que termine su mandato. Lo que queremos es muy fácil, con papita palor, que trabajen de verdad, pero sobre todo, que nos escuchen. Ojalá encontremos un candidato serio entre tanto politiquero con ínfulas de todopoderoso, de esos que dan la mano y abrazan en campaña y luego no atienden ni a la mamá. Y tranquilos, que no es raro que no nos paren bolas y que seguramente crean que todo tiempo pasado siempre fue mejor. Pero si no fuera por los jóvenes y sus luchas, las vainas sí que estarían peor. Ah, y una cosa, hace unas décadas ustedes también fueron jóvenes, ¿o ya se les olvidó? Hace nada estuvimos en la primera línea del estallido social de 2021. Y por ahí dicen que sin eso no estaría el presidente que está hoy ahí montado. En 2016 ganó el no en el plebiscito. Las redes nos ayudaron y convocamos a la histórica marcha del silencio por la paz. La Plaza de Bolívar estuvo a reventar, las cacerolas sonaron en muchas ciudades del país y gracias a eso existió el segundo acuerdo de paz con las FARC, que datos salvó la vida de más de 2.000 colombianos por año. Y echándole cabeza, hoy somos el país que somos gracias a los jóvenes de inicios de los 90. Tiene el apoyo del movimiento. Supuesto. De nuevo tenemos a cientos de personajes preocupados, prometiendo maravillas. Maravillas para Bucaramanga y para Santander. Pero como de buenas intenciones está lleno el camino del purgatorio, desde Sentir UNAP, Construir País y la Alianza de Medios UNAP, nos dimos a la tarea de convocar a los aspirantes a la gobernación de Santander y a la alcaldía de Bucaramanga. En esta ocasión, el micrófono será del periodismo joven, del periodismo santanderiano. Un periodismo feminista, contrapoder, que no los va a tratar de doctores ni se va a intimidar por su trayectoria o su recorrido. Y como la mayoría de los bumangueses que estamos cansados, agotados de la política nacional que rima con tradicional, harán las preguntas pertinentes. No esperamos un discurso político, esperamos respuestas concretas. No buscamos su agrado, buscamos ayudarle a los electores a que estén informados y que voten bien. De esta manera les damos la bienvenida a Preguntas Pólvora. Para poder comenzar, hay dos reglas claras y precisas que queremos compartir con los aspirantes invitados. Ustedes han sido invitados precisamente a responder preguntas, no a que hagan propaganda política. No podrán repartir publicidad ni sus seguidores podrán intervenir en ningún momento de la entrevista. Si esto sucede, se le hará un único llamado de atención y si se repite, se dará por finalizado este espacio. Esperamos que apliquen la economía del lenguaje. El tiempo será limitado, tendremos solo 30 minutos para cada candidato y habrá dos bloques. Uno de preguntas rápidas para que respondan con una frase o una palabra y otro relacionado con su trayectoria y su plan de gobierno o su propuesta de gobierno, en el que tendrán un máximo de 2 minutos por respuesta y 30 segundos más en caso de contrapregunta. Para conducir este espacio con el que abrimos hoy Preguntas Pólvora está Sofía Hernández. Ella es estudiante de periodismo del programa de comunicación social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Adelante, Sofía. Buenos días. Hoy en Preguntas Pólvora tenemos a Manuel Eduardo Parada, administrador de empresas y el propio veedor de Twitter. Creemos que sabe lo que los jóvenes queremos. Veamos a ver si las redes al hecho hay mucho o poco trecho. Manuel, bienvenido a la tarima.
Bueno, Manuel, Aló, aló. buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, Sofía. Bueno, le explico aquí Buenos días a rapidito todos. cómo es la cuestión, ¿cierto? Vamos a empezar con unas rapiditas, unas preguntas de cultura general de Bucaramanga, aquí como para que entremos en confianza usted y yo. Y pues me imagino que si quiere ser alcalde de Bucaramanga, pues son daticos que tiene que saber. ¿Listo? Empecemos. 2 apodos de Bucaramanga más allá de Ciudad Bonita. La ciudad de los parques y la ciudad cordial de Colombia. ¿Listo? Ahí como para que tenga también otro en su repertorio, también se le conoce como Señora Bucaramanga. Dígame, Manuel, 3 canciones que no pueden faltar en la playlist de todo bumanguesa o todo bumangués. Del género que usted quiera. Playlist de todo manguesa, una de Shakira, hoy que está muy de moda Karol G, cualquiera de Karol G, supongo, y una cumbia. ¿Te gusta la cumbia? ¿Se baila una cumbia? Por ahí que han tratado de enseñarme. Listo, Manuel. Ya que usted mencionó que Bucaramanga es la ciudad de los parques, cuénteme, ¿cuántos parques tiene Bucaramanga? Uy, no, el número exacto no lo sé. No, el número exacto no lo tengo en mente. ¿Cuántos aproximadamente cree que tiene? 87. Uy, casi. Para que sepan, son 220 parques. No por nada es la ciudad de los parques. Cuénteme, Manuel, aquí en esta tierra es muy famosa la leyenda de la Casa del Diablo. ¿Usted la conoce? Sí, queda ahí en la casa de don David. Cuéntenos aquí a todos como para que sepamos la leyenda. Pues cuenta la leyenda que allá se hacía don Armando Puyana, que todo lo que se veía era tierra de ellos y que él se enteraba de todo lo que pasaba en la ciudad. ¿Cómo no? Pues precisamente por eso decían que era la casa del diablo, porque ya se robaban una vaca y el hombre se enteraba que se habían robado una vaca en ese sitio. Más o menos eso es lo que me contaron, lo que tengo entendido. Muy bien, Manuel. Listo, ya para ir terminando este bloquecito, cuénteme qué rutas antes de Metrolínea me puedan llevar al Caballo de Bolívar o, para que le quede un poquito más claro, a la universidad más importante de Bucaramanga, la UIS. ¿Qué rutas de Metrolínea? Antes de Metrolínea. No sé, yo siempre utilizaba era Ixabelar, que me llevaba del colegio a la casa donde vivía y a Cañaveral, o Cañaveral, pero no a la UIS, supongo que a la UIS. Bueno, pues ahí para agregarle también está la Unidos y la Lagos Estadio. Bueno. Ya pasando a lo que viene siendo el segundo bloque, pues recuerde que tiene 2 minuticos para responder la pregunta. Yo averiguando un poco de su vida, me gustaría saber por qué pasó de ser contratista para el gobierno de Santander y para la alcaldía de Florida Blanca a querer ser alcalde de Bucaramanga. Cuénteme, ¿no fue suficiente el pago a los 45 días? ¿El qué? ¿El pago que recibía a los 45 días? No, a los contratistas les pagan a la semana, cuando presentan su cuenta. ¿Por qué decidí? Porque llevo 8 años haciendo control político a 2 gobiernos nefastos, creo yo, que ha tenido Bucaramanga, que fue el gobierno de Rodolfo Hernández y el gobierno de Juan Carlos Cárdenas, a los que desde el día 1 les he hecho veeduría y les he hecho control político. Y pues después de esos 8 años estoy convencido de que las cosas se pueden y se deben hacer mejor en Bucaramanga. Entonces básicamente eso fue lo que me motivó, que Bucaramanga no puede seguir otros 4 años en cabeza de políticos inexpertos y de populistas que finalmente ofrecen muchas cosas muy bonitas en el papel, pero que a la hora de llevarlas a cabo a la realidad son imposibles de llevar a cabo. Básicamente esa fue la motivación más grande. Cuénteme, ¿y cómo llegó a tener esos contratos con esas entidades que por lo general llegan es por casas políticas? ¿Lo recomendó algún político? No, te cuento que digamos el primer contrato que yo tuve con el Estado fue en el gobierno de Luis Francisco Borges. Un amigo me recomendó, sí, con el alcalde de la época, y allí inicié como contratista de plazas de mercado. Por eso conozco muy bien la problemática de las plazas de mercado, del espacio público que se torna invadido, pues no solo en las plazas de mercado, sino en casi toda la ciudad. Y pues te cuento, si pudiste averiguar, soy administrador de empresas, especialista en finanzas, y hago mi trabajo bien hecho. De ahí en adelante pues seguí conociendo personas de la vida política a las que les gusta el trabajo, pues yo doy resultados en lo que hago. Después trabajé también en la parte de víctimas del conflicto,
en la alcaldía de Floridablanca. Llevamos el municipio a estar en el primer lugar del área metropolitana en el cumplimiento de la política de víctimas. Y ahí he venido pues ganándome los espacios solo, no pertenezco a ninguna casa política de Bucaramanga, por eso el aval me lo da el partido político del ex alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no me lo da ni el Partido Liberal, ni el Conservador, ni los Aguilar, ni los Anaya, ni nadie de eso, porque los conozco, pero no pertenezco a ninguna, a las entrañas de esos partidos. Ok, ya pasando a lo que tiene que ver con su plan de gobierno, porque pues los chinos también leemos planes de gobierno, entonces se me surgieron unas duditas leyendo las propuestas. Eso del mejoramiento integral de los barrios suena muy bonito, entonces cuénteme cómo piensa resolver los problemas de Cuadrapicha, de Café Madrid y del Claveriano. Bueno, los felicito por el ejercicio que están haciendo. Primero que todo, ahora hablaba con la profe y les decía que es importante que los jóvenes lean los programas de gobierno y los critiquen y los cuestionen, porque muchos candidatos prometen en los programas de gobierno muchas cosas que en el papel son fáciles de escribir. Veamos, ahora comentaba que Rodolfo Hernández y Juan Carlos Cárdenas prometieron solucionar la problemática de Metrolínea y pues hoy lo están liquidando, ¿no? Y bueno, aparte de otras promesas más que han hecho. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Cuadraplay, el 90% de los locales de Cuadraplay no tiene permiso o no cumple todos los requerimientos para estar funcionando, sin embargo, ahí funcionan, no hay autoridad. El problema de Bucaramanga básicamente radica no en poner más normas ni en plan de mejoramiento de cuadras, ni el plan maestro de rumba en la noche, ni todas las cosas que suenan en el papel muy bonito. El problema de Bucaramanga es que no hay autoridad, que no ha habido un alcalde que tenga los pantalones para tomar las decisiones que se deben tomar, no decisiones populares, sino las decisiones correctas. Entonces aquí se han tomado, por eso la famosa frase de Rodolfo Hernández, que me hago el pingo con el mototaxismo. Y ahí fue que arrancó todo el descalabro del transporte masivo en la ciudad, porque no fue capaz de tomar las decisiones que se tenían que tomar. Entonces, básicamente, ¿cómo se va a hacer? Autoridad, que se cumpla el uso del suelo de los negocios, que la autoridad esté, mira, yo te cuento, uno de mis primeros trabajos que tuve fue administrar un negocio que queda precisamente en Cuadraplay, que se llamaba Cúbica. De pronto, aquí veo a alguien mayorcito, de pronto fueron allá, los muy jóvenes no lo conocieron, y nosotros cerrábamos el negocio a las 3 de la mañana, y a las 3 y 5 de la mañana ya la cuadra estaba desocupada, no habían peleas, no habían borrachos, los borrachos se los llevaban. Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque hay autoridad, se ejerce la autoridad. Lastimosamente van 8 años donde la gente quiere hacer lo que quiere y no hay alguien que le diga que eso no se puede hacer. Entonces, básicamente, vamos a mejorar no solo los problemas de Cuadraplay, sino de toda la ciudad, la Comuna 6, la Comuna 9, que tiene muchos problemas de invasión de espacio público, la Comuna 12. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. ¿Y los otros barrios, los otros dos? Café Madrid y el Claveriano. Bueno, los mejoramientos de vivienda, los mejoramientos de vivienda no se hacen pintando las fachadas, como generalmente dicen allá, porque tú pintas la fachada, pero adentro no tienen baño, no tiene un baño decente, no tiene una ducha decente, no tiene una cocina. Hacer mejoramientos de vivienda, pero reales, no como los que hizo este gobierno, que en muchas ocasiones vimos al exconcejal hoy, Antonio Sanabria, denunciando que se habían invertido, no sé, creo que eran 6.000 millones de pesos en 400 mejoramientos de vivienda, y la verdad era que lo que hicieron fue destruir esas casas, porque iban y le decían a la gente, le voy aquí a arreglar su casa, entonces tienen que buscar dónde vivir durante un tiempo, le desbarataban la casa y no volvían a arreglarla. Entonces fueron mejoramientos que si eran 400, yo no sé finalmente cuántos estarían o no sé cómo estará ese contrato hoy, pero fueron contratos muy cuestionados y que al final del tiempo pues no cumplieron su razón de ser. Bueno, continuando con, aquí vemos reunidos a bastantes jóvenes universitarios que como yo estamos a punto de graduarnos. Cuénteme, Manuel, ¿quién nos va a dar camello a nosotros cuando nos graduemos? Bueno, te quiero aclarar algo, y es que en la publicidad ustedes hablan que los jóvenes son el futuro. No, los jóvenes son el presente. Los jóvenes ya no son el futuro, los jóvenes son el presente de la ciudad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ofrecer unos emprendimientos reales, pero emprendimientos reales no son 2 o 3 millones de pesos que se le dan a los emprendedores para que inicien su negocio, porque finalmente 2 millones de pesos no alcanzan ni yo creo que para registrar la empresa en la Cámara de Comercio. Vamos a hacer un seguimiento y un programa que le haga seguimiento a las ideas de negocio que tú tengas, pero las ideas reales, o sea, y hacer un seguimiento real de, bueno, ¿cuánto es tu negocio? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Montar una productora? ¿Cuánto vale eso? Entonces tú nos presentas un programa, tu idea de negocio,
con el IMU, que hay que reestructurarlo porque hoy es una cuna de politiquería, vamos a reestructurarlo y ofrecer emprendimientos reales donde el Estado, la alcaldía te va a subsidiar durante el primer año el 100% de los intereses. O sea, tú solo vas a pagar el capital, el capital de la cuota. Los intereses te los cubre la alcaldía. El segundo año la alcaldía te cubre el 75%, el tercer año la alcaldía te cubre la mitad de los intereses, porque yo no soy de la política de que a las personas hay que regalarles porque lo que regalan no se valora. Y eso yo lo viví en muchas ocasiones, digamos, en el otorgamiento de proyectos de emprendimiento empresarial y fortalecimiento productivo a las víctimas del conflicto. Dentro de la ley de víctimas está eso, que a las víctimas hay que apoyarlas con fortalecimiento y emprendimiento, pero tú muchas veces entregabas esos fortalecimientos y emprendimientos y a los 2 o 3 días o meses tú veías a las personas vendiendo lo que les había entregado, lo que se les había regalado, lo que se les había entregado en la alcaldía, vendiéndolo porque la verdad no había un seguimiento real a esos apoyos. Entonces lo que ofrecemos es, lo que propongo es emprendimientos reales y apoyo real, desde la concepción de la idea hasta la materialización, que tú puedas, por ejemplo, iniciar tu negocio y durante los 2 primeros meses que tú no te preocupes si vendiste o no vendiste, que eso está soportado en el apoyo que se te está dando. Yo conocí en la Comuna 6 un grupo de 9 ya se acabó el tiempo. Sigamos con otra pregunta. Cuénteme entonces, ¿por qué cree que tantos estudiantes abandonan la universidad y se dedican a un call center? Porque no hay oportunidades. Dime tú qué empresa se ha creado en Bucaramanga los últimos 8 años. Nada. Yo no estoy de acuerdo con la cifra que da el DANE y de la que la alcaldía saca a pecho diciendo que Bucaramanga es la ciudad con menor desempleo del país. Claro, de pronto es de menor ocupación, pero ¿qué sucede? Que es que el joven sale de la universidad y no encuentra trabajo porque no hay empresa. Si no hay empresa, no hay trabajo. Es que eso es lo que tienen que saber las personas. ¿Y qué empresa se ha creado aquí los últimos 8 años? Grande, que uno pueda decir, hasta hace poco, la semana pasada abrió un H&M en Cañaveral, ¿cierto? Pero de resto, ¿qué otra empresa que ustedes sepan ha generado impacto en la ciudad que, oiga, generaron 100, 200, 300 empleos? Nada. Entonces, hay que traer la inversión extranjera y nacional de otras ciudades a que vengan aquí. Hay que darle garantías a los empleados para que creen empresa en Bucaramanga. ¿Y cuáles son esas garantías? Exenciones tributarias, exenciones de industria y comercio, de pronto prediales, pero hay que motivar al empresario. Por eso ellos, los jóvenes, salen de la universidad y de pronto muchos se pueden a manejar una moto, o se pueden a manejar un taxi, o se pueden a manejar Didi, Cabify o InDriver, porque no encuentran trabajo, porque es que no hay trabajo en Bucaramanga. Pasando ya a lo que tiene que ver con el transporte público, cuente cómo va a ser para resolver el problema de movilidad cuando hay tanto carro y el trabajo y el transporte público es tan pésimo. El reto del transporte público no es incomodar al señor del carro. El reto del transporte público es montar, que el del carro particular se monte al transporte público. Y tú no lo vas a encontrar acá porque tú no tienes una oferta atractiva. Ahora, desde hace 8 años, pues que se creó esta cultura del mototaxismo, donde hay más de 10.000 mototaxistas en la ciudad. ¿Qué hay que hacer para recuperar el sistema de transporte público? Obligatoriamente, sí o sí, hay que vincular a estas personas al nuevo sistema de transporte público que se va a crear en la ciudad. Ya vimos que la semana pasada se empezó a hablar de la liquidación de Metrolínea. ¿Qué hay que volver a hacer? Hay que volver a las rutas tradicionales, que eso es lo que se tuvo que hacer hace muchísimo tiempo, pero este gobierno debió por trabajar los últimos 6 meses del año. Entonces, ahora sí están haciendo lo que debieron haber hecho mucho antes. Entonces, hay que vincular a todos los que están involucrados en la cadena del transporte público. ¿Ellos quiénes son? Los mototaxistas, que a la gente dice, uy, pero ¿cómo va a ser? Entonces yo me voy a ir en un mototaxi hasta Cañaveral. No, hay que poner reglas, hay que poner unas barreras invisibles, hasta aquí pueden llegar ustedes. ¿Por qué? Porque es que resulta que el transporte público colectivo no llega a las cabeceras de los barrios. Entonces tú cuando vas allá, tú no puedes llegar allá en una buseta o en un taxi porque el taxi no te lleva allá. ¿Quién sí te lleva? La moto. Entonces vamos a implementar el transporte de última milla con las motos y hay que vincular a ellos, a los mototaxistas, al transporte público. Eso nadie de los candidatos, ninguno de los candidatos te va a dar la fórmula porque hay empresas expertas en ese tema que modelan estos sistemas, pero hay que hacer eso y eso solo se hace involucrando al transporte, a los piratas, al transporte colectivo, a los taxis, a los colectivos, a todos los que están involucrados dentro de la cadena de transporte público. Bueno, ya que usted menciona ahí que
que también lo menciona en su plan de gobierno, implementar un nuevo sistema de transporte. ¿Usted en serio cree que en 4 años le va a dar para inventar un transporte público nuevo desde cero y que quede funcionando bien? De pronto no está la solución completa, pero sí hay que empezar. O sea, créeme que lo que nos han dejado 8 gobiernos de desgobierno, o sea, 8 alcaldes que han desgobernado la ciudad, que se han preocupado por otras cosas que menos de gobernar, ninguno te lo va a solucionar en 4 años, pero hay que dejar las bases. Porque la crisis que hay en Bucaramanga no es solo de transporte, no es solo de seguridad, es de cultura. ¿Tú cómo recuperas la cultura en 1 año, en 2 años? Hay que hacer unas campañas súper agresivas de cultura ciudadana, que la gente sepa que cuando el semáforo está en rojo, pues es para que no se pase, no para que se lo pase, ¿cierto? Y eso hay que volverle a enseñar a la gente, hay que volver a nacer la cultura del ciudadano, que quiera la ciudad, que la valore. Porque en 8 años lo que han dejado estos 2 alcaldes ha sido algo nefasto. Entonces, por eso tú ves que la gente se pasa el semáforo en rojo, que se mete en contravía. Tú ya encuentras motos en contravía por la autopista y no hay quien diga algo. Y si tú le dices algo a un señor, a un motero, pues que va en contravía, tú le dices algo, pues casi que tu vida llega a correr peligro, ¿cierto? Entonces, en 4 años ninguno de los candidatos, el que te diga que te va a solucionar el problema te está diciendo mentiras, te está dando carreta. Pero hay que sentar las bases y que quede la línea. Pero resulta que es que, por ejemplo, Juan Carlos Cárdenas, que era la continuidad de Rodolfo, las pocas buenas cosas que hizo Rodolfo las acabó. No las continuó. Ojalá que, bueno, afortunadamente este gobierno no hay nada bueno que continuar. Pero hay que iniciar, cada alcalde llega a acabar lo que hizo el anterior porque es que no le gusta. Entonces, tenemos que dejar de ser tan envidiosos con la ciudad y pensar que las cosas buenas que funcionan hay que continuarlas. Bueno, y esas supuestas campañas para promover la cultura ciudadana, ¿cómo asegura que van a ser efectivas? Mira que yo inicié una campaña, yo inicié un proyecto hace muchos años que olvidé, pero que retomé hace como 1 año, año y medio, que se llamaba La Fotomulta Social. No sé si tú la has visto. Es una cuenta en Twitter que denuncia a todas las personas que hacen cosas que no se deben hacer en la calle, o sea, como campañas, como cosas anticívicas. Entonces, al que dejaba el carro parqueado, yo lo publicaba, por allá se están riendo porque varias veces salieron en la fotomulta social, y entonces de eso se trata. Si tú no logras hacer que la persona sienta vergüenza social de sus actuaciones, no va a pasar nada porque a la gente no le importa dejar el carro mal parqueado, va y paga, o va y lo recoge, o le dice al policía que yo ya vengo, entonces se va y da la vuelta y le toma el pelo a la autoridad. Pero si tú logras crear una sanción social verdadera, pues la gente le va a tener miedo. Mira que hay mucha gente, amigos me decían, oiga, estuve por el lado de su casa y dejé el carro mal parqueado y estuve cagado del susto porque de pronto me parecía ahí en la fotomulta social, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente le tiene más miedo a la sanción social que a la sanción económica. Entonces yo ya dije, independientemente que yo sea el alcalde o no, porque eso pues ya lo define es la gente, yo sí quiero poner a disposición del nuevo gobierno esa cuenta porque ha crecido bastante, la gente le tiene miedo y con eso hay que empezar. Lo que te digo, no se va a recuperar en 4 años lo que se dañó en 8, porque cronológicamente son 8 años, pero eso hay que echar más para atrás porque Bucaramanga quedó atrasado unos 20 años en todo, en infraestructura, cultura y todas esas cuestiones. Entonces vamos a empezar, hay que empezar. Bueno, ya que menciona la autoridad, antes uno veía a un policía por la calle y uno decía, me siento seguro, me siento protegido. ¿Por qué cree que ahora los ciudadanos le tenemos miedo a la policía? ¿Tú le tienes miedo a la policía? Sí. ¿Por qué? Porque son ladrones, violadores, asesinos. No. A la autoridad, claro, hay que, en la policía como en todos los gremios, como hay periodistas que son sicarios virtuales de noticias, hay que depurar la policía, hay que hacer campañas de que la gente vuelva a confiar en la policía porque sí, pero no podemos generalizar que toda la policía es así y hay que confiar en las autoridades. O sea, por el principio de la buena fe hay que confiar en las autoridades. Sí, hay muchas quejas. Bucaramanga, como vamos, que aquí está Joana, hizo un estudio muy certero, que los invito a que lo lean, donde están todas las necesidades de las comunas, y en varias comunas hablan de eso, que la gente en las comunas no confía en la autoridad, pero no podemos generalizar.
Entonces hay que empezar con unas campañas de que la gente vuelva a confiar en la policía, hay que depurar la institución y hay que depurar no solo la policía, hay que depurar la alcaldía, porque allá también hay gente mafiosa, hay gente que no hace su trabajo, hay gente que cobra por hacer irregularidades, ¿cierto? Hay que depurar todo lo que el sector público, incluyendo las autoridades, la dirección de tránsito, que ya veíamos un video donde al parecer un policía de tránsito cobraba una coima para que no le bajaran una moto de la grúa. Entonces hay que recuperar muchas cosas en la ciudad, empezando por nosotros mismos, porque nosotros queramos la ciudad. Pasando a lo que tiene que ver con seguridad, ya que lo menciona, usted menciona en su plan de gobierno la expulsión de extranjeros. Yo no sé los que leyeron el programa, pero para mí hay un poquito de propuesta en esa xenofobia. ¿Cómo explica eso? ¿Tú sabes cuántos inmigrantes venezolanos hay en Bucaramanga? Lamento no tener el dato, pero por favor cuénteme. Bueno, 52.000. Y en el área metropolitana hay 77.000, gracias a la doctora Joana, que puedo dar fe que me leí muy juicioso todos sus informes. Hay 77.000, de los cuales 52.000 viven en Bucaramanga. 52.000, ahora que tú hablabas que llenamos el estadio 10 veces con jóvenes, lo llenamos 2 veces con venezolanos. De esos, gracias, de esos 52.000, solamente el 7% está afiliado al CISBEN. Y de esos 52.000, el 48% vive en condiciones de pobreza multidimensional. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Porque ellos no tienen acceso a un crédito que pueda ayudarlos a mejorar su calidad de vida, su condición de vida. No tienen acceso a vivienda, a educación, a salud, solamente el 7%. O sea, es una cifra astronómica, pues, o sea, 2 veces el estadio, te cuento. Entonces, hay que también darle garantía a los venezolanos, pero las garantías son reales. Mira que hace 2 gobiernos, un alcalde y un jefe de gobernanza sacaron unos videos izando la bandera de Venezuela, diciendo bienvenidos todos los venezolanos a Bucaramanga, Bucaramanga les va a dar todo el apoyo que ustedes requieren para que puedan vivir bien, no sé qué, son bienvenidos, toda esa cuestión. ¿Y qué pasó? Yo monto bicicleta. Y yo muchas veces subo al kilómetro 12 y en esa época que era pues como la estampida de venezolanos, hace 7 años, tú los veías bajar del kilómetro 12 por la vía Cúcuta y toda esa cuestión, y yo les decía que hacen un programa que se escandalizaron. Ven, un gobierno no tuvo, 2 gobiernos hasta ahorita, en este último semestre, es que están poniendo baños portátiles en los parques, pero no fueron capaces ni de poner unos baños móviles para que esta gente pudiera cagar con dignidad. Ni eso podían, no lo hicieron, pero sí salieron a decir que… Manuel, se acabó el tiempo, qué pena con usted. Sigamos con otra pregunta. Hablemos ya de la mujer en su plan de gobierno. Para empezar, ¿qué piensa la mujer santandereana? Unas berracas y muy bonitas. Mi programa de gobierno, mira ¿cómo vamos a vincular a las mujeres? Obviamente, hay una norma que dice que mínimo el 30% de las mujeres deben pertenecer a los cargos directivos de los gobiernos. Y eso muy seguramente van a escribir varios candidatos en sus propuestas de gobierno que se van a comprometer a cumplir lo que dice la ley. A mí 30% me parece que es insuficiente, yo propongo el 50% y me comprometo que mínimo el 50% de los cargos de libre nombramiento y remoción y directivos de la alcaldía de Bucaramanga y sus descentralizados, mínimo el 50% van a ser mujeres. ¿Por qué? Porque son más organizadas, porque son más pilosas, porque todo lo que ustedes saben que son. Eso por el lado de gobierno. Por el lado ya de apoyo, yo tengo una propuesta, por ejemplo, de crear 500 cupos de parqueo regulado en la ciudad. Esos cupos de parqueo me van a generar empleo directo a 120 madres cabezas de familia. 120, pero es con números que yo te doy, porque es que muchos candidatos hablan en sus programas de gobierno de cifras que uno dice, pucha, ¿cómo van a hacer todo eso y dónde van a sacar toda esa plata? Yo te puedo decir de dónde va a salir la plata para darle empleo a 120 mujeres. Y es que una sola zona de parqueo me genera al mes 1 millón de pesos de ingreso bruto. 1 millón. Si yo tengo 500 zonas, son 500 millones de ingresos brutos, ¿cierto? Buscámosla ahí, eso ya castigado a 4.000 pesos la hora, que solamente facture el 70%, que el 30% del tiempo no haya nadie en los slots de parqueo, ¿cierto? Entonces, un slot me produce a mí 1 millón de pesos mensuales. Si yo tengo en una calle de Bucaramanga 10 cupos de parqueo, eso me genera 10 millones de pesos.
Con ese cupo de parqueo yo voy a generar por lo menos 2 empleos directos, que son las mujeres que van a estar ahí recogiendo el dinero o entregando los tickets. Entonces allá van 2, de 10 millones tengo 2 empleos, eso me genera más o menos 2,5 millones cada uno con prestaciones y todos los auxilios. Ya se acabó el tiempo. Pero se puede hacer, no es carreta. Ok. Usted pide que para cuidar los parques, que ya dijimos que son 220, que pidamos ayuda a las empresas privadas. ¿Usted no cree que eso es como decir que lo público no sirve? Además, ¿el dinero de la administración no va a ser suficiente para cuidar los parques? El dinero de la administración nunca es suficiente, no solo para cuidar los parques, sino para todas las necesidades que hay en la ciudad, ¿cierto? Entonces sigo con mi cuento porque lo enlazamos bien. Entonces, de esas zonas de parqueo, me va a quedar a mí un 30% libre para poder embellecer la zona alrededor donde va a estar la zona de parqueo. Digamos, en el Parque Bolívar, que ya se estuvo haciendo un video allá, se pueden hacer fácilmente 20 zonas de parqueo. Entonces son los 20 millones de pesos que me genera con las 2 personas que van a trabajar y me sobran más o menos 10 millones de pesos para embellecer ese parque que si tú vas hoy es casi el 70% es un peladero. Entonces todo lo que tú le puedas ayudar a disminuir el gasto a la administración, pues va a ser plata que me va a sobrar para inversión social, para planes de inversión social. Entonces lo que yo propongo es que volvamos a lo que alguna vez se trató de que las empresas apadrinen los parques. Y apadrinarlos, ¿qué es? Es que se encarguen de su mantenimiento, solamente el mantenimiento, no estoy dando ni administración ni nada de eso, solamente el mantenimiento. Y que una parte de lo que esas empresas gastan de mantenimiento para el parque sea deducible de algunos de los impuestos que ellos tienen que pagar. El parque de la 93 en Bogotá se lo daban a Comcel y Comcel le hacía el mantenimiento durante todo el año y como contraprestación la alcaldía de Bogotá le dejaba poner ahí el árbol de Navidad, que no sé si todavía lo pongan, pero contraprestación a todo lo que invertía Comcel en el mantenimiento del parque de la 93, en diciembre le dejaban poner ahí el árbol de Navidad que era tan emblemático en la época navideña. Y ya para ir cerrando, una de las propuestas que usted plantea en su plan de gobierno es priorizar la educación sexual. A mí eso me suena muy heterosexual. ¿Cómo va a estar incluida la diversidad sexual en su gobierno? Fíjate que queda me dieron una palera en redes sociales porque critiqué que la alcaldía se hubiese gastado más de 500 millones de pesos en la celebración del orgullo LGTBI. Pero yo no me refería solamente al mes de pudo haber sido el día de la vaca, del gato, del perro, lo que sea, es que cómo se van a gastar 500 millones en la celebración esta y solamente se invierten 516 millones en 6 meses para equidad, para un programa que se llama Equidad Mujer. Entonces, las asociaciones o las organizaciones o colectivos LGTBI de Bucaramanga hicieron una propuesta a los candidatos, de las cuales yo, después de que me dieron esa palabra en redes, salí a aclarar que no era algo contra la comunidad, lo respeto, tengo amigos de la comunidad LGTBI que me están ayudando a formular esa propuesta. Y esa que es básicamente que se cumpla la política pública de diversidad sexual que existe en el municipio, darles apoyo, pero apoyo real, es que el apoyo no es una fiesta de 500 millones de pesos para un día, el apoyo es darles más becas, más acceso a mejoramiento de vivienda, becas, salud y emprendimiento para las personas LGTBI y educación sexual, porque es que en muchas zonas de la ciudad uno de los problemas que hablaba el estudio de Bucaramanga, ¿cómo vamos?, está ese, que no hay campañas de planificación sexual, de educación sexual. Entonces por eso es que vemos niñas de 15, de 13, 14 años embarazadas porque no saben cómo cuidarse. Entonces hay que iniciar unas campañas de educación sexual para evitar esos campos y iniciar posiblemente campañas para que las personas, para que los hombres sepan que se pueden operar para que no dejen más embarazadas, porque no podemos seguir teniendo señoras que viven en estratos 1 y 2 con 5, 6 y 7 hijos. ¿Pero por qué? Pues porque no se educan sexualmente. Y hablando de la diversidad sexual, en su mandato, ¿desde qué edad se va a poder hablar de eso? Porque por ahí en redes lo vi criticando que en una biblioteca pública había libros de diversidad sexual infantiles. Fíjate que ese es un tema que es muy delicado y ese post se hizo porque una madre fue la que hizo la crítica, no fui yo, fue una madre, yo simplemente la repliqué. ¿Y qué pasó? Entonces llamé a la persona que me apoya en este tema, que sabe, que es experta en el tema de la población LGTB, y me dijo, mire, lo que pasa es que como está el video, pues es muy, o sea, no hay la información suficiente para poder
condenarlo o salvarlo. Simplemente esos libros pueden estar en las bibliotecas, pero para acceder a los libros tienen que estar con un tutor al lado. O sea, eso no es que llegó el niño de 7 o 8 años y cogió el libro y se puso a leerlo. Esos libros están en una zona especial. Y eso fue lo que tuvo que haber dicho el secretario de Desarrollo Social, explicarle a la gente, explicarle a la madre que fue la que puso la queja o la que puso la observación de que como esos libros están al alcance de los niños. Resulta que, no se dice así porque no fui, pero lo que me dice la persona que me asesora en ese tema es que esos libros están al alcance de las personas, pero con un orientador que les enseñe su contenido, ¿cierto? ¿Desde qué edad? Desde que la ley lo permita, o sea, es que eso ya entiendo que está regulado, pero debemos dejar como la prevención, por ejemplo, como lo hace el secretario de Desarrollo, que cada vez que uno le cuestiona sus métodos o su desempeño laboral sale a decir que es uno es homofóbico. Pues hace un poco un medio de comunicación salió a decir que la crisis del habitante de calle en Bucaramanga está disparada y eso es una labor que le corresponde a él. Pero entonces ayer estuve trotando en la ciclorruta, en la ciclovía, la bandera que hay en el intercambiador del Mesón, la bandera de Colombia es una bandera que está deshilachada, que está supremamente desteñida, ¿cierto? Pero la bandera LGTBI que izaron hace poco, pues sí estaba nueva. Entonces yo le podría decir al secretario de Desarrollo, usted es antipatriótico, porque ¿por qué tiene la bandera de Colombia vuelta a nada y en cambio la bandera, ¿sí me entiende? Es cuestión de que se nivelen las cargas. Listo, terminamos. Muchísimas gracias, No, Manuel. muchas por gracias a ti y a ustedes por la invitación y por estar ahí atentos. Muchas gracias. Al man que tenemos a continuación le encanta andar en la calle, ser un periodista político en redes sociales y le encanta regalar gorritas a sus fans. Amante empedernido de hablar con la gente. Carlos Parra en la tarima, nos vemos a continuación. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo están? Bueno, buenas. Buen día para todos, ¿cómo están? Carlos, yo no sé si estuvo desde el inicio de la entrevista anterior. Yo vi el comienzo. Ok, entonces, pues para repetir la dinámica, ahorita… Pero no vi las instrucciones, vi como unas preguntas al comienzo, como de datos puntuales y cosas así. A eso haremos ahorita, o sea, te diré algunas preguntitas así rapiditas de contexto de Bucaramanga. Entonces… ¿Conucos o empanadas del Gane? Conucos. Con las del Gane uno queda almorzado, pero las de Conucos son muy ricas. Las del Gane también son muy ricas. ¿Cuál fue el primer templo religioso que se construyó en Bucaramanga? Yo creo que la Iglesia de los Dolores, si no estoy mal. Muy bien, lo veo bien ahí. Dígame, al entrar vio que había como un panel de autores de la Casa del Libro Total. No lo vi, la verdad. ¿En qué parte? A la entrada del libro. No lo vi. Bueno, cuénteme qué fue este sitio cultural antes de ser la Casa del Libro Total. ¿Qué era la Casa del Libro Total antes de ser la Casa del Libro Total? No lo sé. ¿Qué era? No, pues muy curioso, era una fábrica de dulces. Ok, ¿y de qué empresa o cuál? No, eso sí no se lo tengo claro. Tengo claro que era la fábrica de dulces santanderiana. ¿Cómo se llamó la aerolínea única y propia de Bucaramanga? Nosotros tuvimos la segunda aerolínea, no de Bucaramanga, de la historia del mundo, se llama Skadda, y fue la segunda después de Lufthansa y es parte de nuestra historia, y qué pena que meta la cuña, y por eso nosotros queremos hacer de la Casa Blanca, la casa que queda en el Real de Minas, un museo de ciencia que incluye del área y del espacio que resalte nuestra historia aeronáutica, que la tenemos ahí. Ese era el aeropuerto Gómez Niño y por eso queremos resaltar eso ahí. Y tuvimos la segunda aerolínea del país
del mundo, se llama Skadda. Usted que le encanta andar por las calles, cuénteme, ¿por qué el barrio San Alonso se llama San Alonso y por qué el barrio Alarcón se llama Alarcón? Bueno, arranco por Alarcón, que era un señor, si no estoy mal, Miguel Alarcón, que era el dueño de la casa donde hoy queda Penagos Hermanos. Esa casa, pues el barrio Alarcón, cuando apenas se construyeron los puentes que pasaban sobre la Quebrada Seca, era un barrio de lujo. Era como decir el Ruitoque de comienzos del siglo anterior. Entonces era un barrio de casas gigantes, de casas muy lujosas, que hoy en día aún se ven por ahí. Y el barrio San Alonso no sabría decirlo. Yo sé que lo hizo el Instituto de Vivienda y Crédito Territorial, que fue de esos barrios que se hicieron como en los 70s, 60s, pero no sabría decirle el nombre. No, pues es que en esa zona también se ubicó una finca muy famosa llamada la finca San Alonso. Ah, ok. Bueno saberlo. Dígame, en la cancha política, ¿usted juega a la izquierda, a la derecha o al centro? Yo juego en el centro y en el centro anticorrupción, no en el centro tibio. Dígame, Carlos, cuando usted termina de hacer campaña, ¿se va y se pega sus bailecitos? De vez en cuando. Ayer vine acá, el sábado vine a lo de Diego Caricatura y fui para Cócteles y Sueños, que es un barcito de rock que queda ahí abajo y allá estábamos. Dígame, ¿a qué hora cierra Cuadrapicha? Bueno, eso es un problema. Inicialmente a las 2, pero el alcalde prorrogó en un momento hasta las 4, ahora es hasta las 3 y ojo, en el área metropolitana los establecimientos cierran primero que en Bucaramanga y al alcalde, que tiene un acuerdo por debajo de cuerda con muchos sectores políticos, le pareció que era buena idea que Bucaramanga fuera más lejos, entonces nos volvimos la migración de la rumba, el barrio cabecera, los habitantes alrededor, todo el tiempo viven riñas, ustedes pueden ver este fin de semana hubo otra, y aquí no quiero politizar el asunto, pero el joven, yo siempre me acuerdo de esto, del joven Ernesto que sufrió un ataque de cuenta de los grupos de seguridad mal organizados de ese sector, nos tiene que quedar en la cabeza como un recuerdo que ese sector hay que ponerle control. Listo, Carlos, aquí ya en confianza, aquí que tenemos ya lo bien. ¿Cuántas camisas de Blue Jean tiene? Como 15. Al comienzo compré una docena, al comienzo de mi campaña compré 3, en mi campaña del Consejo, aquí en Falabella, y estando ya en el Consejo alguien me ofreció la docena, póngale a cuánto me costó la docena. No sé. 550.000 pesos la docena, baratísima, yo también me sorprendí. Y ahí compré una docena y ahorita que empecé campaña recientemente, pues mucha gente como que vio que las anteriores estaban como muy gastadas y me han regalado, pero pues yo también he comprado, pero digamos que así se ha venido creciendo eso. Listo, Carlos, ya pasando lo que viene siendo su plan de gobierno, pues recuerda, tiene 2 minuticos para responder cada pregunta. Entonces empecemos, para abrir el plan de gobierno usted menciona que Santander recuperó la fe en que podemos pararnos duro frente a los políticos. ¿Usted en serio cree que eso es cierto cuando aquí muchos les seguimos diciéndole a ustedes, doctor? Yo creo que eso es cierto. De pronto muchas personas que están acá no hayan estado en ese momento político, pero Santander fue el epicentro nacional de la parapolítica. Aquí se consolidó, por ejemplo, Convergencia Ciudadana, el Tuerto Gil, este fue el epicentro nacional. Hubo un momento en donde nosotros teníamos que escoger, era Didier Tavera, era los Villamizar, era 0 opciones. Y para mí un despertar del departamento en el 2015, cuando en especial para mí Leonidas se lanzó. Claro, sé que Leonidas ya muchos tal vez no lo habrán visto en el juego político y tal, pero a mí me despertó la esperanza. Y esa esperanza se manifestó en que mucha gente, por ejemplo Fabián Díaz, Ferley, Danovis, que no son los únicos, pero mucha gente se le despertó algo pequeñito, que es la esperanza de que las cosas pueden ser distintas. Entonces, hoy sigue siendo difícil, sin duda, pero antes era imposible. O sea, ustedes párense en el 2006 y era la casa, yo lo digo porque yo trabajé en el Congreso y yo viví un momento que para mí era una vergüenza. Nadie sabía que yo era santanderiano, entonces estuve en una reunión de la Comisión Primera de los Asuntos de la Constitución, donde vi de primera mano cómo Doris Vega y Freddy Anaya, en un escenario donde todos los congresistas hablaban sobre lo que pensaban de la Constitución, una discusión de altísimo nivel, le decían, ministro, venga, pero ayúdenos con esto, ayúdenos con el articulito. Ahí yo sentí una vergüenza santanderiana enorme.
Y yo dije, esta vaina tiene que cambiar. Y de verdad, hoy es muy distinto. Yo soy concejal, yo fui concejal, el concejal más votado sin haber pertenecido a una de esas estructuras. Danoy fue el segundo por poquitos votos sin haber pertenecido a esas estructuras. De aquí salió Fairley, de aquí salió pues mucha gente que pues no tienen esos esquemas de politiquería. Entonces yo creo que sí se puede. Pero ojo, hay muchos actores políticos que les encanta y que su objetivo político es que no exista esperanza en el panorama. Decir que toda la pared es negra, que toda la pared es negra para que todo el mundo sea igual, y pues se equivoca. Su hoja de vida está repleta de un montón de títulos y vainas que uno puede decir para presumir. Cuénteme, después de hacer tanto camello por toda Colombia con comunidades y eso, ¿qué lo llevó a querer ser alcalde disque de Bucaramanga? Sí, yo trabajé muchos años como profesor, trabajé en México como profesor, fui a los colegios públicos, en Salvador, en Guatemala, bueno, y me dediqué con mucha pasión a ese tema, pero yo siempre tuve a Bucaramanga como en el rabillo del ojo, como que pasaba algo y yo siempre quería estar, incluso me venía cuando trabajaba en eso muchas veces acá, a hacer talleres, a hacer formaciones. En la UNAP abrimos el equipo de debate de la UNAP, abrimos el equipo de debate de la Universidad Santo Tomás, abrimos el equipo de debate en Uniciencia, becamos gente de distintas partes, lo llevamos a México. Bueno, yo siempre tenía Bucaramanga porque yo me fui entusado a Bucaramanga, yo me fui pues triste porque aquí no se podía y cuando vi que se pudo me volví para acá. ¿De dónde cree que salió esa chispa, ese gusto por la política? ¿Cree que lo heredó de su papá? Pues no sé, no creo, porque mi papá no ha participado nunca en política, nunca ha hecho, tenido algún nombramiento, nunca ha sido funcionario, nunca ha estado… Es más, en mi familia no hay personas que hayan participado en política. Una tía en segundo grado, digamos, de esos tíos que uno ve una vez al año, pero de resto no. No, yo creo que salió de un momento en especial, de un momento de frustración, cuando yo vi que eso era un panorama imposible y esa frustración me motivó mucho tiempo. Me motiva hoy en día también. Carlos, yo imagino que usted recorrió muchos barrios, y ha visto que hay un montón de gente que padece de hambre. Cuénteme usted cómo pretende que esa gente con hambre tenga presente en su cabeza lo de los propósitos colectivos. ¿No cree que esa gente tiene cosas más importantes en las que pensar? Claro que sí, 7.800 familias, según el DANE, están en pobreza extrema en Bucaramanga. Pero aún en esos contextos, eliminar la pobreza extrema también es un propósito colectivo. Es que ser ciudadano no depende de su condición socioeconómica, ser ciudadano depende que usted tenga cédula. Entonces, las posturas que asuman que el ciudadano lo es porque ya superó sus carencias básicas, creo que no son ciertas. Vea, yo me he metido a los lugares más recónditos, más lejanos, y ahí también me he encontrado a alguien y me mueve el corazón. Oiga, gracias por destapar el volteo de tierras de Freddy Anaya. Y ahí, en ese lugar, también se preocupan de la misma forma por los asuntos públicos que se preocuparían en Lagos del Cacique. Usted hace poco renunció al consejo al inicio de este mes. Cuénteme, pero ya se especulaba que se iba a lanzar a la alcaldía de Bucaramanga. ¿Por qué usar su cargo como trampolín? O sea, ¿por qué se demoró tanto en hacer su renuncia? No, yo renuncié el día después que me inscribí, o los 2 días, la semana después que me inscribí. ¿Por qué? Porque siempre hasta el último momento yo tuve un riesgo de no inscribirme, porque pues yo estoy en un partido donde también hay disputas, y donde yo he hecho parte de esas disputas. Entonces siempre existió el riesgo hasta el último momento, en primer lugar, y en segundo lugar, normativamente yo pues no tenía que renunciar. Yo le dije a mi equipo en el consejo que se iba a dedicar a las cosas del consejo, y se lo pongo así: hoy hay más o menos 14 candidatos concejales, que son concejales, y nadie les dice que renuncien. La cosa, ¿cuál es? ¿Yo por qué renuncio? Por tiempo, porque yo necesito el tiempo para poder plantearle a la ciudad la visión que nosotros estructuramos. Entonces, yo no es que renuncie porque crea que está mal ocupar el cargo y al tiempo ejercer una propuesta. Se puede en la Constitución, y además, si usted lo hace con una convicción ética, que la gente que trabaja con usted solo trabaja en la función del consejo, pues usted tiene la función de defender la ciudad. A mí me encargaron una defensa férrea de la ciudad y de un punto en específico por el cual yo hice debates, hice mesas, que es el POT de Bucaramanga. Entonces yo hasta el último minuto averigüé si el POT iba a ser presentado o no, y cuando supe que no, pues ya me liberé y avancé con eso.
Usted no es el primero ni es el último candidato a la alcaldía que propone hacer un metrocable para conectar el norte. Dígamelo bien, en 4 años, ¿sí es posible y Bucaramanga sí da para construir algo como eso? Sí, eso suena como si fuera el futuro, pero le digo, ese es el presente de muchas ciudades. Lugares con altas pendientes tienen muy difícil tener acceso vial, digamos, oportuno. Entonces, eso es la realidad de Ciudad Bolívar, esa es la realidad de Medellín, esa es la realidad de Manizales. Y esa también puede ser la realidad del norte de Bucaramanga, de eso incluso ya hay diseños. Y yo lo que incluí en mi proyecto es adelantar los estudios de factibilidad y prefactibilidad para usted tener el análisis de la demanda y poder conectar eso en el periodo, digamos, que nosotros estamos estructurando. Entonces, a Bucaramanga normalmente le dicen, no, aquí nada se puede, pero sí hay que pensar en modos de transporte complementario que existen y que no son el futuro en el mundo, son el presente en muchísimas ciudades. Entonces, eso sí se puede hacer, incluso ya existen diseños y pues es algo absolutamente factible. Cuénteme, Carlos, ¿usted se ha montado alguna vez a un bus? Sí, me he montado varias veces. ¿Usted en serio cree que las mujeres nos sentiremos más seguras montándonos a un bus porque hay un botón del pánico? Digo yo, aquí no planteando la opción, ¿no sería mejor hacer propuestas que afecten directamente a los acosadores? Usted para resolver cualquier problema en lo público necesita 3 cosas: infraestructura, cultura y control. Si usted no tiene control ante una situación de acoso, pues no tiene cómo sancionar, cómo perseguir. Si usted no tiene cultura, usted puede tener la mejor infraestructura, todos los botones de pánico, pero no tiene una cultura del respeto. Pero si usted no tiene infraestructura, si usted tiene un sistema, por ejemplo, que no tenga canales de denuncia, que per se promueva, pues digamos, el contacto, cosas así, también. Pero usted necesita las 3 al tiempo: cultura, educación, necesita infraestructura y control. Entonces, no porque esté una, significa que no están las otras. Tenemos que trabajar en los 3 canales al tiempo. Usted menciona que parece ser fan de las denuncias, de que si me violan denuncio, de que si me maltratan denuncio, pero ¿usted genuinamente cree que eso de denunciar sí sirve? Sí lo creo, profundamente. Creo que sirve en cualquier campo que usted esté, sirve denunciar a los ladrones de la calle y sirve denunciar a los ladrones de cuello blanco. Gracias a eso, un personaje que era un hegemón político, hoy es un personaje en sus últimas movimientos políticos, que Freddy Anaya, que logró ser contralor, que salió de la Contraloría, que era un hegemón, que ayer salieron 22.000 millones gestionando tierra, gracias a la denuncia está arrinconado, ahí está. Y también, gracias a la denuncia, por ejemplo, nosotros en un caso de delincuencia urbana, gracias, en un caso de delincuencia urbana logramos capturar a una persona en la calle. La denuncia es fundamental porque no activa, sin denuncia no se activa el sistema. Incluso ahorita estamos trabajando en un proyecto de ley con Cristian, en el que él está trabajando y yo he hecho algunos aportes de protección a denunciantes de corrupción, para proteger a las personas que denuncian esto dentro de las oficinas. Usted también habla de implementar la educación sexual. Cuénteme, ¿desde qué tan temprana edad va a implementarla? ¿Será obligatorio y qué tan inclusiva va a ser esta educación? La educación sexual no es algo que se activa a una determinada edad. La sexualidad es algo inherente al ser humano, que en distintas etapas se va desarrollando de distintas formas, ¿sí?, de acuerdo a su desarrollo. Entonces, en una política global de abordaje de los asuntos sobre sexualidad, la educación es un componente básico para que usted tenga un correcto desarrollo de la sexualidad. Eso ni siquiera me lo invento yo, eso se lo inventa el Ministerio de Educación, se lo inventa todo el marco normativo colombiano. Entonces, la educación sexual responsable es vital, porque las tasas que tenemos, por ejemplo, algo que es brutal, que es embarazo en menor de 14 años, son muy significativas, muy significativas. Entonces, eso es algo que no puede pasar en Bucaramanga. Una ciudad donde una menor de 14 años esté embarazada es una ciudad injusta, estructuralmente injusta. Entonces, sí hay que promover la educación sexual en todos los niveles, de acuerdo al enfoque propio de la edad. Cuénteme, usted menciona que el deporte puede ser una manera de empoderar a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes, pero los deportes que menciona son solo yoga, calistenia y danza urbana. ¿Los demás deportes no son aptos para las mujeres? No, son ejemplos que nosotros incluimos, pero obviamente hay 1000 escenarios, pero nosotros pues hemos explorado qué está pasando en las calles,
qué está pasando en los desarrollos de los parques, porque esto hace parte de una política integral que nosotros tenemos de ocupación de parques, que los parques estén ocupados 20 de las 24 horas al día, ocupados por actividades urbanas, ocupados por danza urbana, ocupados por calistenia, ocupados. ¿Para qué? Porque eso cambia las dinámicas respecto de la apropiación del espacio público. Entonces, estos son ejemplos de lo que hoy pasa, que es la ocupación de parques, pero hay 1000 formas para ocuparlos. Ok. Cuénteme, usted escuchó que van a liquidar Metrolínea, ¿cierto? No solo lo escuché, lo he estudiado muchísimo y les cuento. Yo tengo una postura diferente. Todo el mundo está diciendo que hay que liquidar Metrolínea, que hay que liquidar Metrolínea. Yo le estoy diciendo al alcalde, pilas, porque si eso le queda mal liquidado, el municipio puede terminar respondiendo sobre una deuda de 500.000. Y el alcalde dice, no vamos a responder, pero eso no es lo que él diga, es lo que dice la ley. Y este miércoles, y aprovecho para invitarlos, voy a hacer una transmisión en vivo donde demuestro con documentos, pruebas, que eso va a quedar mal. Y si queda mal, Bucaramanga queda con la bobadita de una deuda de 500.000 millones de pesos más los 400.000 que nos deja Cárdenas. Cárdenas es absolutamente irresponsable para gestionar la deuda de Bucaramanga y ahí deja 400.000 de deuda. Y si tenemos un descuido, 500.000 más. Casi 1 billón quedaría endeudado Bucaramanga. Para que se imaginen cuánto dejó Lucho de deuda, 200.000 millones. Casi 1 billón si no tienen cuidado con esto de Metrolínea. Entonces, ¿usted cómo pretende solucionar el problema que va a causar la liquidación de Metrolínea? Nosotros analizamos ese entorno y creemos que jurídicamente hay que integrar una solución que blinde eso. Que usted, porque ¿qué pasa? Bueno, no me quiero adelantar a lo del miércoles, pero una liquidación mal hecha puede ser aceptar de antemano las deudas para los actores que componen esa empresa. Entonces nosotros tenemos una propuesta jurídica para crear un ente que blinde y proveer de los servicios de transporte en una empresa paralela, pero ahí hay que acoger otro camino y la ciudad no se puede quedar, sí, liquidemos y la fiesta, ahí hay mucha plata de los bumangueses que si uno no defiende, después lo vamos a lamentar. Por ahí vi en Twitter que usted criticó que en la UDES se hiciera política, que qué frustración tener que estudiar en una universidad donde se hace política, pero también después vimos unas pancartas de su campaña en la UIS. ¿Qué diferencia hay? ¿Es por los combos de gaseosa y empanada más baratos o es que sus pancartas sí sirven y las otras no? No, el trino que hice fue sobre las autoridades de la universidad. Yo hice un trino especialmente sobre Fernando Vargas, puntualmente, y me seguiré parando en las puertas de las universidades para entregar mi propuesta, pero yo no soy autoridad de esas universidades. Yo no solo celebro, incentivo que en las universidades se haga política desde los estudiantes, desde la libertad, desde los actores políticos que vayan a la universidad, pero no estructuralmente que las autoridades de la universidad instrumentalicen esa institución educativa. Ejemplo, hoy tenemos, pues yo no sé, un candidato que es rector de una universidad y en ejercicio, y sí, como que eso me parece absolutamente raro, y pues ahí está la libertad de opinión. Y ya para ir terminando, haber leído todo el plan de gobierno, pues a mí me pareció eso como un sueño, entonces quiero preguntarle, ¿en 4 años en serio usted piensa cambiar a Bucaramanga de la noche a la mañana? Nuestro plan de gobierno se llama Que Bucaramanga Funcione. Y en 4 años tenemos que lograr simplemente que Bucaramanga funcione, que si usted vive en la Comuna 16 y quiere llegar al centro de Bucaramanga no se tenga que demorar 45 minutos sino 15, que si usted va caminando por la 36 de noche no encuentre las luces apagadas, que si usted vive en un barrio no encuentre la basura en la esquina, y que Bucaramanga funcione es algo que sí se puede hacer en 4 años, y no solamente yo comencé a estudiarlo una semana antes para proponer el programa, yo me la pasé 4 años estudiando cada institución, cada barrio, cada proyecto para hacer una visión de ciudad, y eso me lo permitió pasar por el consejo. Yo en este momento incentivo a muchos que se animen a meterse al consejo, porque es una segunda carrera. Yo hice carrera de concejal en 4 años porque me clavé día y noche estudiando cada cosa y en esos 4 años hice una tesis y mi tesis se llamó Programa de Gobierno. Entonces creo que ahora lo que queremos es aplicarla. Listo, Carlos, muchísimas gracias por prestarnos este espacio. Bueno, muchas gracias a todos ustedes.
El siguiente personaje es un ingeniero, hoy candidato a la gobernación de Santander por un partido que solo conoce su familia y eso, el Partido Ecologista Colombiano. Desde los 2000 que hizo política y no estuvo muy bien acompañado. Se desapareció, así que aquí lo invitamos para que nos diga qué es lo que va a hacer con Santander, porque ni Internet lo sabe. Juan Torres, adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan, ¿cómo me le va? Muy bien. Bueno, yo imagino que estuvo pendiente de la anterior entrevista, ¿o llegó tardecito? No, llegué a tiempo, pero me fui allá un momentico a revisarlo. Ok, entonces le explico rapidito. A continuación le haré unas preguntas rápidas que tienen relación con contexto general de Santander, como para ver qué datos tiene usted presentes. Entonces, ¿por qué Santander se llama Santander? Bueno, Santander se llama Santander en honor, entre comillas, al general Santander, prócer de la revolución, digamos, de 1810. Entonces, antes se le decía Santander del Sur, Santander del Norte, pero Santander era uno solo, en honor a ese general, que hoy la historia lo demuestra que era un traidor, digamos, a las propuestas de Simón Bolívar, de esa época, que eran propuestas, digamos, patrióticas, y Santander lo traicionó. Cuénteme, Juan, dígame 2 tribus indígenas, pueblos indígenas que habitaron esta región. Los guanes y los motilones. ¿Qué debe llevar una buena chicha? Maíz. ¿Qué se puede hacer en Bucaramanga aparte de ir a visitar centros comerciales? Turísticamente, deberíamos aprovechar los miradores naturales que hay en nuestro entorno, en nuestras montañas. Eso es socializar el turismo y es una forma de que la ciudadanía contemple el entorno y valore lo que tenemos. Juan, cuénteme, yo busqué y rebusqué y no encontré un plan de gobierno. ¿Dónde quedó ese supuesto Santander para la vida? Mi plan de gobierno es sencillo, se basa en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque el Plan Nacional de Desarrollo, 250.000 colombianos fueron convocados, todos los 50 millones colombianos, pero 250.000 acudieron a las mesas regionales de trabajo. Entonces, ¿qué dice el gobierno nacional? Que ese Plan Nacional de Desarrollo es vinculante. ¿Qué es la palabra vinculante? Que es de obligatorio cumplimiento. Entonces, mi plan de desarrollo departamental está en función del Plan Nacional de Desarrollo, es decir, justicia social, justicia económica y justicia ambiental, porque si no tenemos agua, no tenemos vida, no tenemos desarrollo agroindustrial, ni mucho menos agrológico. Pero entonces, ¿cómo conocemos las propuestas o las propuestas son similares a las del Plan Nacional? Las conocemos a través de mi página web, que es soyecologista.com, y allí me enfoco a ese planteamiento nacional más la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que son 17 puntos. Entonces, entre ellos es el primero, acabar con la pobreza y acabar con el desempleo. ¿Y eso cómo se logra? A través de la agroecología, la agroindustria. Cuénteme, Juan, ¿por qué un ingeniero querría ser gobernador? Porque en Santander y en muchos territorios de Colombia hay un desorden territorial. Artículo 3 del Plan Nacional de Desarrollo. No lo digo yo, lo dice la nación, lo dice su población. Entonces, ¿qué me corresponde a mí como ciudadano y a muchos de ustedes? Es
ordenar el territorio. Todos podemos cooperar, no ayudar, no ayuden a nadie, cooperar. La cooperación es muy diferente. ¿Cómo cooperamos? Cuando estamos en sintonía en buscar el fin último de nosotros en Santander y en Colombia para la vida, es empresas 3.0, sustentables, sostenibles y amigables. Todo eso se logra con un PDF, un poder, dinero y felicidad. ¿Cómo lo logramos? Fácil. Si tenemos buena agrología en nuestros suelos, tenemos producción. La producción es dinero, pero lo otro, lo financiero, se va a un clic. Ojo, y si nuestros campesinos y nosotros de verdad, logramos tener dinero en efectivo en nuestros bolsillos, logramos producción, logramos un PIB, un Producto Interno Bruto real, porque acuérdense que si nosotros tenemos producción, tenemos bienes y servicios, pero ellos parten de la agrología de nuestros suelos. Cuénteme, Juan, ¿cómo fue eso de que Colombia Humana no quiso ayudarlo después de que usted ofreció su ayuda a la campaña de Petro en Santander? No es que me haya querido, no. Hay un malentendido. Nosotros, yo dirigí la campaña para todo Santander de Petro presidente. Pero hay un detalle. Dentro de los partidos, y eso no solamente la Colombia Humana, entre todo, siempre se presentan diferencias de micropoderes. Eso, creo yo, pudo suceder en la Colombia Humana. Entonces, ¿yo qué hice? Pues me voy a un partido, como es el Partido Ecologista Colombiano, que es similar a la Colombia Humana, que es similar al progresismo. Ya aquí no estamos hablando de liberal y conservador y nada de eso. Progresismo. El progresismo, recuerde, que está por encima del neoliberalismo. Entonces, con el progresismo se logra, sobre todo, la política de la vida, la política del agua, de la agroindustria. Entonces, yo me salgo de la Colombia Humana para irme al Partido Progresista. Allí estamos igual. ¿Por qué? Porque también parte de negritudes, de afros, de palenques, de raizales. Esa misma filosofía la tiene la Colombia Humana y esa misma de progresista la tiene el Partido Ecologista Colombiano. Cuénteme entonces cuáles son esas propuestas cauchas para ayudar al medio ambiente. La propuesta es full para el medio ambiente. Bueno, el Partido Ecologista, para mirar lo ecológico, son 3 elementos. Mire, en lo ecológico está lo medioambiental, que es lo que tenemos que ver con los páramos, los ríos, estar cuidando esto. Lo animalista, que un ecologista es, de fondo, es animalista porque tiene un pacto con la vida, el pacto con la vida con nuestras mascotas. Esa relación humano-mascota nos da un impulso a la humanización de la vida, a la humanización de nosotros los ciudadanos, los humanos. Y por el otro lado, lo ecológico tiene que ver mucho con el cuidado del agua. Entonces, si nosotros tenemos el cuidado del agua y las basuras en las ciudades, que es la parte urbana, ¿sí?, que es el aire que respiramos, las basuras, los residuos urbanos, que hay que controlarlos, las petar, y los sistemas que debemos nosotros preocuparnos. Por ejemplo, el Carrasco, eso hay que arreglarlo, pase lo que pase. Usted sabe que los lixiviados que van ahí se vuelven reactivos, ¿sí? Son radiactivos nucleares. Entonces, ahora no lo vemos, pero luego, a futuro, sí. Entonces, esos son los 3 aspectos de un ecologista. Usted es considerado un candidato progresista. ¿Qué de progresista tiene usted si por allá en los 2000 militó en el partido PIN, liderado por un paramilitar? Yo no milité en el PIN, yo milité en el partido Convergencia Ciudadana, y la Convergencia Ciudadana se fraccionó en varios partidos por aquello del desorden territorial, fiscal y politiquero que hay en el país. Entonces permitieron eso, que cualquiera sacaba un partido. Entonces salió el partido PIN por grupos paramilitares.
Nosotros nos retiramos de ese partido de Convergencia Ciudadana, al ver esa conducta de matones, ¿sí? Pero que en ese momento nadie podía decir, y ustedes lo están viendo, el caso de Zulema Hatin, cuando le dijo a Uribe, mira, es que hay paramilitares aquí en el Córdoba, y Uribe le dijo, calladita, mijita, calladita se ve más bonita, ¿sí ve? Entonces, en ese momento no estuviera yo hablando aquí, si hubiese denunciado. Entonces, ¿qué progresista tiene usted? ¿Cuáles son sus valores progresistas? Mis valores, mire, el progresismo es justamente eso, lograr la justicia social, la justicia económica y la justicia ambiental. Esos tres pilares son los que van a soportar la vida de los colombianos y de los santanderianos. ¿Por qué? Porque mire, con lo social desarrollamos la movilidad. Mire, la movilidad de nosotros y nosotras santanderianos es las vías terciarias. Si no logramos arreglar las vías terciarias, no tenemos dinero en nuestros bolsillos. Seguro que es así. ¿Por qué? Porque la producción genera riqueza. Mire, si nosotros logramos que la justicia social se dé a través de las vías terciarias, traemos a Santander la nanotecnología. La nanotecnología es que si en 1 metro cuadrado se produce actualmente 5 kilos de tomates, con la nanotecnología lograríamos 80 kilos de tomate. Y eso lo estamos haciendo. ¿Y dónde? Aquí en Santander. Entonces, eso es fácil de hacerlo y no es muy costoso. Con base en eso, podemos saltar a la agroindustria. ¿Cuál es la agroindustria? Que tomamos, ejemplo, un lulo y lo deshidratamos y de ahí empiezan a salir cantidades de productos medicinales, cosméticos. Hagan de cuenta, imagínense de una cantina de leche que sale, queso, suero, yogur, todo lo que sale de solamente esa cantina de leche. Igualmente pasa con el lulo, pero no solamente el fruto. Mire, aparte del fruto y sus condiciones de humedad y todo, que va a la nube y en la nube le dice cuándo lo puede vender y cómo y a qué precio y en qué bolsa. Aparte de eso, el tallo de esa planta salen aceites. Esos aceites son los que sirven para cosméticos, medicamentos, etcétera, etcétera. Es decir, con un fruto podemos sacar hasta 90 derivados. Y además, en Santander tenemos todos los pisos térmicos, entonces nos indica que podemos cultivar cada día un producto diferente, es decir, cada día podemos comer un fruto cualquiera, un fruto diferente. Hoy podemos comer mango, mañana lulo, ya se acabó el tiempo de la respuesta. Sigamos con otra. Dicen por ahí que usted está preocupado por lo rural y lo educativo. Cuénteme cómo se manifiesta esta preocupación por esos temas. La preocupación principal para que haya ordenamiento territorial se basa en lo agrológico y sobre todo en lo agroecológico. Vamos a buscar el agua primero. El cañón del Chicamocha, ustedes ven que es un hilo de agua. ¿Cómo logramos que eso logre un caudal razonable, por lo menos de 20 litros o 50 litros por minuto? Cuando sembremos ceibas barrigonas. Ustedes cada día ven que el desierto avanza y avanza hacia acá, hacia donde estamos nosotros. Miren nada más las montañas, son unas estepas, no es una biodiversidad adecuada y apropiada para, ojo, para el agua que nos llega. El agua que nos llega se está desperdiciando. ¿Cómo nos llega? A través de las nubes. Esos son los ríos voladores. Esas nubes vienen ¿de dónde? Del Amazonas. ¿Cómo vienen? A través de los vientos alisios. Dan la vuelta, entran por Venezuela, por la parte de atrás de la cordillera oriental y bañan nuestra cordillera. Esa agua la absorben nuestros árboles. Esos árboles sueltan luego eso a las nubes y esas nubes nos mantienen el agua. Pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos desierto y no tenemos la suficiente cantidad de árboles. Por eso Naciones Unidas está diciendo 1.000 millones de árboles para el año 2030. Para eso,
para que el agua se mantenga en las regiones. ¿Y eso qué es? El agua es vida, es industria, es empleo. Ojo, empleo y futuro, porque siempre nos han metido miedo con el futuro, pero si no aterrizamos y buscamos cómo corregir ese miedo al futuro, ahí está el agua. Y ya para ir terminando, cuénteme, ya que no hay ni publicidad ni un plan de gobierno accesible o fácil de buscar, ¿cómo pretende llegar a ser gobernador? Bueno, voy a lanzar una campaña, creo que el jueves o el viernes, donde voy a repartir unas tarjeticas y en las cuales va una semilla nanoparticulada. La siembran y notarán lo que estoy hablando, que si logramos hacer la nanotecnología en nuestros cultivos, somos un departamento rico, porque van a coger esa semilla de perejil, repito, que va capsulada, nanoparticulada, la sueltan donde el rocío de la mañana y va a crecer una planta. ¿Por qué? Porque la nanotecnología es como si yo me arrancara un cabello y ahí le caben 100 datas, 100 datas. ¿Qué son las datas? Ahí va, resistencia a la temperatura, o sea, resistencia al delta de temperatura, en la noche hay otra temperatura que en el día, resistencia a la humedad, resistencia a los pesticidas, resistencia a las plagas, todo lo lleva ahí nanoparticulado. Esa tecnología es la que nos hace millonarios. ¿A quién? A los campesinos y a nosotros en las ciudades. Si a esa misma semilla que se siembra la aprovechamos en la agroindustria, creamos todo lo que decimos. Acuérdense que solamente la humanidad ha vivido desde el acero, el plástico, el cemento y los fertilizantes, pero han descuidado los fertilizantes. Si los fertilizantes los logramos usar en su máximo, notamos que ahí está el agua, el empleo, el desarrollo y la sostenibilidad con unas empresas 3.0, empresas amigables para el ciudadano y para el medio ambiente. Listo, Juan, muchísimas gracias por tomarse este espacio para estar con nosotros. Gracias a usted y a todos ustedes y a los televidentes. Muchas gracias. Gracias a ti, Sofía, por esas entrevistas, Pólvora. Y ahora sí entendí el concepto. Muy bien. También debemos darle las gracias a Sentir UNAP, Construir País, a la Alianza de Medios, por hacer realidad ese espacio para que los ciudadanos se informen y puedan hacer un voto informado. A todos ustedes los invitamos a que todos los días de esta semana vamos a estar aquí a partir de las 11:30 de la mañana con candidatos a la alcaldía y la gobernación de Santander, para que ustedes conozcan sus propuestas, escarbemos algo de lo que no está muy conocido y ustedes puedan tener información de buena calidad para tomar sus decisiones. Muchísimas gracias. Esto es Preguntas Pólvora.